Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar contigo charlando un rato. Pues sí, se nota porque sacas la voz potente y vigorosa. Eso nos alegra. Bueno, Pues vamos a ponernos en principio delante con la Virgen. Vamos a rezar una Ave María para que nos ilumine y que para aquellos que nos puedan escuchar también sea ayuda, apoyo y consuelo en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú bendita tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres y bendito es el bendito fruto de tu tu vientre vientre Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el como en el principio, principio y ahora y siempre, siempre, por los siglos de los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, Raúl, pues hoy tenemos una nueva entrega de Ante la enfermedad contigo para que nos introduzcas en la parte de lo que es la escritura y la palabra de Dios en cuanto a la enfermedad. Y quieres, vamos a entrar en la parte más profunda, ¿no? En lo que sería el Génesis, que es una de tus primeras entregas dentro de las entregas que recomendamos leer, que está en iglesiaenaragón.org. Pero antes de eso, nos gustaría que nos aclarases lo que en un capítulo anterior dejamos en pendiente, y es diferencia entre escritura y palabra de Dios. Porque yo creo que es importante, porque si no, cuando te vayamos escuchando a lo largo de las entregas, si no nos dejas con claridad estas dos ideas, podemos perdernos y no acabar de entender tus reflexiones. Sí, a ver, yo lo que intentaba explicar el otro día es que no es lo mismo, efectivamente, escritura, o sea, los textos sagrados, que la palabra de Dios. Cuando nosotros acudimos a misa, a la Eucaristía, al final de las lecturas se dice palabra de Dios, y cuando se lee el Evangelio se dice palabra del Señor. Bien, efectivamente, la que está contenido en la escritura es palabra de Dios, pero Dios habla además fuera de la escritura. O sea, la palabra de Dios es más amplio propiamente que lo que son los textos sagrados. O sea, Cristo habló en su momento, o hay determinados textos que se consideraron que eran textos sagrados y que eran plenamente inspirados por el Espíritu Santo y por tanto se consideraba que eran palabra de Dios, pero Dios antes ya había hablado. O sea, antes de que esto fuera, digamos, compendiado en un texto, en los textos sagrados, Cristo había hablado. Y Cristo habló a Moisés, y Cristo habló a Abraham, y Cristo habló a Adán, y Cristo habló a Job, y Cristo habló a Jacob, y habló, en fin, a todos los patriarcas. Bien, porque, en resumen, todo lo contenido de la Escritura es palabra de Dios, pero la palabra de Dios es previa a la Escritura. Abarca mucho más de lo que se expresa en los textos sagrados. O sea, Dios se manifiesta, Dios está vivo, está presente y actúa en personas concretas. Y muchas de ellas son las que vamos a comentar ahora, pero sigue actuando en personas concretas y actúa en ti, Eliseo, y actúa en mí, Raúl, ¿vale? Otra cosa es que esto no se vaya a recoger en textos sagrados, pero también actuaciones de Dios en mi vida son para mí palabra de Dios. De manera que cuando Dios actúa y me manda, por ejemplo, o permite, más que me manda, no me gusta decir me manda, cuando permite que yo padezca una enfermedad, esto para mí, yo me pregunto, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? Esto para mí es una palabra de Dios que debo discernir. ¿Por qué Dios ha permitido este acontecimiento para mí, ¿no? Porque de este discernimiento va a depender el enfoque hacia ese acontecimiento, ¿no? ¿Cómo lo voy a enfocar? ¿Lo voy a enfocar bien o lo voy a enfocar mal? El enfoque es muy importante, ¿no? Porque una enfermedad puede ser un acontecimiento, o sea, que tú estés enfermo no es ni bueno ni malo en sí. O sea, uno no tiene por qué necesariamente pedir la curación de alguien. ¿Por qué? ¿La muerte es mala en sí? ¿O la enfermedad es mala en sí? Nada es bueno ni malo, sino todo depende si lo tienes iluminado o no lo tienes iluminado. Y esto es a lo que hablo. No sé si me estoy enrollando mucho, si No, estoy siendo no, claro, pero esto pero último que nos has comentado
convendría que lo explicaras. Es decir, ¿por qué dices que el pedir que uno sane o que evitar la muerte como tal no es bueno ni malo? En teoría, la enfermedad es mala y la muerte es mala, ¿no? Por supuesto, o sea, de hecho, Dios no ha creado la enfermedad, digamos, la Iglesia nos dice que tanto la enfermedad como la muerte es consecuencia del pecado. Uh-huh. Pero yo lo que quiero decir es que el sufrimiento en sí, o sea, el mundo lo que te dice es que hay que evitar el sufrimiento. Uh-huh. O sea, el sufrimiento es como un tabú, algo que hay que evitar, el sufrimiento y la muerte, hay que evitarlo a toda costa. Y no verlo, y vale todo y no verlo. Y vale todo con tal de evitarlo. Es decir, y un cristiano no dice eso. Un cristiano no... Es decir, los primeros cristianos iban cantando a los leones, o sea, así de claro lo digo. ¿Y por qué iban cantando? ¿Porque les gustaba que les mordieran? No, porque ellos sabían que la muerte era la puerta hacia la vida eterna, ¿no? Estaban confiados en esto y, por tanto, bueno, pues era un acontecimiento que no les mataba, es decir, muero porque no muero, ¿no? O sea, morían pero no morían, sino que pues era el día de su nacimiento, el dies natalis. Entonces la enfermedad, bueno, como además uno sabe que la enfermedad le va a servir o Dios va a aprovechar algo malo para sacar algo mejor, porque esto ocurre siempre así. O sea, lo que aparentemente parece malo, luego es algo para mejor. El otro día hablábamos de mi experiencia cuando me dejó aquella novia, ¿no? Que para mí creía que era el final de mi vida y que pues que no pensé en suicidarme, pero bueno, pues seguramente yo en mi vida no tenía ningún tipo de perspectiva. Y resulta que de ese mal, porque de ese sufrimiento Dios sacó algo mucho más grande, que es que yo me acercara a la iglesia, o que yo descubriera que Dios estaba a la puerta llamándome con ese acontecimiento. Entonces con lo que estás diciendo es, primera cuestión que voy a poner en aclaración es, si yo tengo un sufrimiento y si yo tengo una enfermedad y no lo presento como tal ante el Señor, el sufrimiento como tal ni me redime ni me acerca a Dios. No, es que, bueno, la cruz es así, porque el sufrimiento seguramente se va a convertir, una enfermedad normalmente va a ser una cruz, pero esa cruz puede ser tan pesada que te aplaste, o puede ser la cruz que te lleve al cielo, o sea, que te lleve al encuentro con el Señor. O sea, la cruz es el signo del cristiano, es lo que, digamos, hay un himno a la cruz gloriosa que se dice que en sus brazos abiertos brilla el amor de Dios. Y dice, la cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Fíjate qué bonito. Y que te dice, la sed es mi bebida. O sea, digamos que la cruz te lo da todo, porque en la cruz está el Señor. La cruz es el lugar del encuentro con el Señor. Por eso no puedes ser cristiano y no tener una cruz, porque si no tienes una cruz no te vas a encontrar con el Señor. Por eso digo que la enfermedad es momento, es como el lecho conyugal, ¿no? Otra aclaración que voy a poner con lo que has dicho, y es que en la medida que los acontecimientos los vivimos de cara a Dios, todos los acontecimientos se convierten en palabra de Dios. Efectivamente. Sí. Bien. Bueno, pues una vez que tenemos estos dos elementos importantísimos en lo que supondría el sufrimiento y la enfermedad para el cristiano, vamos a arrancar en lo que sería qué dice la palabra de Dios, la escritura, mejor dicho, alrededor de la enfermedad. Y si uno lee el primer artículo sobre qué dice la palabra, la escritura sobre la enfermedad, habla de que la enfermedad es un acontecimiento de tentación. Vamos a ver, tentación para una persona, la enfermedad. ¿Por qué lo dices? Sí, a ver, claro, estas palabras que yo he entresacado no es que la Biblia, no es que la Escritura, que los textos sagrados hablen expresamente de textos que vienen a iluminar o a interpretar la enfermedad, sino que yo lo que he trabajado, lo que he pensado, lo que he deducido, es que estos textos ayudan al enfermo de una manera particular, ¿vale? Porque este acontecimiento del que yo hablo inicialmente, que es el de Adán y Eva, esto puede ayudar al enfermo, pero ayuda a todo el mundo.
Lo que pasa es que yo lo que he intentado es aplicarlo, cómo aplicaría esto al enfermo. De qué manera nos puede ayudar ver este texto de Adán y Eva desde un punto de vista del enfermo, ¿vale? Y en este sentido, yo digo que cuando uno tiene una enfermedad, viene también la tentación. Ante la cruz viene la tentación. Cuando Cristo estaba en la cruz, le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y entonces creeremos. Esto fue una tentación para Cristo, ¿no? Él sabía que podía bajar de la cruz. Fue tentado, ¿no? Fue tentado. Si eres hijo de Dios, fíjate qué tentación más... O sea, qué comentario más oportuno, ¿no? Es que es cierto, si eres hijo de Dios, te bajas de la cruz y creeremos. O sea que si Dios es Dios, que me quite la enfermedad y entonces creeré. Si no me quita la cruz, si no me quita la enfermedad, entonces a lo mejor es que Dios no existe, ¿no? Es una tentación este momento de... ¿Por qué? Porque el hombre es frágil, ¿no? La enfermedad es terreno propicio para que el maligno, para que el demonio, que tanto habla el Papa Francisco, que tanto habla hoy precisamente hablaba del demonio también dentro del matrimonio, ¿no? Pues el demonio del que tanto habla el Papa Francisco, pues la enfermedad constituye un terreno propicio, muy propicio, para ser tentado, para que el demonio ataque al enfermo. En ese sentido me refiero a que la enfermedad es un acontecimiento de tentación, o por lo menos para ser tentado. Estaría mejor expresado así. Sí, no, lo has explicado. Otro paso dentro sería, bueno, pues lo que conocemos todos los que hemos leído, aunque sea entre vajillas, las escrituras, ¿no? Dice, la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado original. Vamos a ver, cuando uno se sabe enfermo, pensar de que yo estoy enfermo por el pecado original, es como si me dicen en fin, que la tuberculosis, la culpa la tiene pues Adán y Eva. Eso para una persona de fe que necesita estar muy vigorosa en el momento de la enfermedad, ¿cómo lo puede llevar? No te entiendo. O sea, tú quieres decir explicar que la enfermedad es consecuencia del pecado, Sí, ¿no? sí. Bueno, a ver, esto llevaría para horas y horas, ¿no? de explicación. Yo creo que en el momento de la prueba, que la enfermedad es un momento de prueba también, lo veremos después, digamos que pensar sobre esto no es beneficioso. No es beneficioso, ¿por qué? Porque aquí hay un misterio, que hay ciertas cuestiones a las que, al menos yo por lo menos, no puedo alcanzar el sentido, y creo que nadie lo podrá alcanzar hasta el día que muramos y todo lo veamos iluminado. Para mí lo que me ayuda es pensar que el relato del Génesis, este relato pues que dicen el pecado entró en el mundo porque Adán obedeció a la serpiente, etcétera. A mí esto me ayuda a comprender ¿por qué peco yo? No me ayuda a entender por qué entró el pecado en el mundo, porque esto es algo que yo al menos no soy capaz de explicarlo. Seguramente habrá textos magisteriales que hablarán sobre esto y lo dirán mucho mejor que yo. A mí me ayuda esto a entender, o sea, ayuda a explicar por qué peca el hombre, por qué yo peco, por qué Raúl peca. A mí leer a Adán y Eva me explica por qué peco. O sea, este relato, que no es un relato histórico, evidentemente, porque el Génesis fue el último de los libros que fue escrito del Antiguo Testamento. Y este libro fue escrito porque si nosotros hablamos de que con Abraham empieza la historia de la salvación, el autor antiguo dijo, pues si con Abraham empieza la historia de la salvación, ¿de qué tenemos que ser salvados? Y entonces fue cuando se escribió el relato del Génesis. ¿De qué tenemos que ser salvados? Pues del pecado. Por eso tenemos que ser salvados. Y por eso empieza la historia de la salvación con Abraham. Y el Génesis el relato de Adán y Eva nos sirve para explicar la realidad del pecado, de por qué el hombre peca, podríamos decir. No sé si he llegado a contestar. Sí, es que lo que tú me pedías me siento incapaz de darte una respuesta. No, perfecto. Y el siguiente avance en consideraciones sobre tus textos. Vamos a ver, hoy en día la sociedad marcha hacia dos caminos. Yo creo que no voy a hacer de profeta, sino simplemente de notario de la realidad. Uno es intentar que el sufrimiento desaparezca de la vida pública
y que el sufrimiento se quede apartado, escondido y minimizado en el tiempo de aparición. Ese sería por una parte, y el otro por otro lugar sería el buscar la vida lo más longeva posible en ciertos individuos, porque claro, evidentemente para mantener una vida longeva hace falta posibilidades económicas, porque la longevidad en la vida no está al alcance de todo el mundo. Es decir, si cogemos el mapa mundi, simplemente con hacer 4 pinchazos en distintas partes geográficas del globo terráqueo, vemos que si uno nace en España, o si uno nace en Zimbabue, o si uno nace en Perú, pues tiene unas posibilidades de longevidad muy diferentes. Y esos están fundamentados claramente por una capacidad económica que puede estar alrededor del individuo. Entonces, si el sufrimiento es algo que omitimos, y si además la longevidad es algo que deseamos y deseamos alcanzar, la realidad del enfermo, que es una persona que se encuentra en el sufrimiento y que de momento no puede caminar hacia la longevidad, ese enfermo, esa enfermedad, desde el punto de vista de la fe, si no es palabra de Dios, como tú decías, no es encuentro con Jesús, es más bien nada, ¿no? No, sí, no, es un motivo para quitarse la vida. Es decir, así de claro, igual soy un poco bestia, ¿no? Un poco exagerado, pero creo que no. Porque fíjate que esto del sufrimiento, de no aceptar el sufrimiento, es algo bastante nuevo. Me refiero, cuando pienso en mis abuelos o hace 50, 60, 70 años, las familias estaban acostumbradas, por ejemplo, a que siempre estuvieran en su casa un enfermo, un abuelo, un anciano, sí, ¿no? Era algo común, incluso a un tío que se había quedado viudo, que no estaba tal, sí, pues estaba en la familia y demás. Digamos que, es más, en todas las familias solía haber muerto algún hijo de pequeño. Yo conozco mucha gente que, pues mi suegra, 2 de sus hermanos murieron de tuberculosis, pues con 6, 7 años. Estaban familiarizados con el sufrimiento y con la muerte, de manera que era algo natural. No se pensaba es decir, si te llegaba una enfermedad o te llegaba la muerte, se sufría como ahora sufrimos, pero no era algo insoportable, intolerable. Ahora, cuando acontece este sufrimiento, el gran gol del demonio, que es lo que se explica de manera magistral en un libro que se llama El Señor del Mundo, que recomiendo a todos los oyentes que lo lean, por favor, porque es un libro, bueno, luego hablaremos si queréis de esto. Cuando aparece el sufrimiento y la muerte, la gran victoria del demonio es que dice: si tú estás enfermo, mejor que te quites la vida, porque tu vida ya no tiene sentido. Tú me lo preguntabas, dice, entonces, ¿qué sentido tiene un enfermo? Ninguno. Por tanto, hay que quitarse la vida. Y por eso ahora, pues el suicidio el suicidio es la principal causa de mortandad de los jóvenes. Porque claro, llega el sufrimiento y no tiene sentido, y entras en el sinsentido, en el absurdo. Y el absurdo el hombre no lo puede soportar. Entonces, ante el absurdo no cabe sino la destrucción, que es la gran victoria del demonio. El demonio lo que quiere es que te quites la vida. Esa es la gran victoria, que acabes quitándote la vida. Aquí es necesario introducir un planteamiento, porque lo puedo evitar, pero no debo evitarlo. Y es, en la medida que no hay fe en la persona que sufre la enfermedad, está viviendo una condenación desde el punto de vista humano. Sí, porque de hecho desde el punto de vista humano, o sea, un enfermo, fíjate, los planteamientos que se hacen por la sociedad es que es un gasto, que encima no tiene sentido que sufra, para la familia es un trastorno y el enfermo lo sabe, porque dice, no soy más que una carga. El enfermo, el anciano, lo contempla siempre como una carga. De hecho, los abuelos ahora siempre dicen, no, a mí llevadme a una residencia, yo cuando sea mayor, llevadme a una residencia, que lo dicen con la boca pequeña, porque eso es lo último que cualquier persona querría, ¿no? Sí, querría estar con los hijos y demás, pero efectivamente el enfermo se siente como un... en tiempos de Jesucristo, ¿cómo se llamaban? Un leproso. El enfermo se siente como un leproso que debe vivir lejos de la ciudad, porque encima el enfermo recuerda a los demás a lo que estamos llamados. O sea, una persona con cáncer
a la gente le puede dar... Hay mucha gente que dice, yo no voy al hospital. O sea, yo no... tengo este amigo en el hospital, pero es que los hospitales no los puedo soportar. Entonces decide no ir, porque un enfermo denuncia al resto a lo que estamos llamados. Y como lo que estamos llamados no lo entendemos, no lo encontramos sentido, preferimos obviarlo. Preferimos que se vayan fuera de la ciudad, como los leprosos. Y que, bueno, ahí se apañen entre ellos, ¿verdad? Y si acaso que toque la campanita para cuando yo pase para no verlo, ¿no? Que vaya por otro lado, ¿vale? Que sé que viene un enfermo, yo me retiro al otro lado y así no lo veo, ¿vale? No voy al hospital, no voy al cementerio. Y bueno, pues... Y eso es lo Con que... lo cual, Sí. con lo que estamos diciendo, se hace imprescindible que el enfermo vea en su enfermedad el momento maravilloso para abrirse al poder divino y comenzar su camino de fe. Y sobre todo el enfermo es un gran evangelizador. O sea, el enfermo tiene una misión importantísima. Porque imagínate que tú tienes un cáncer. Cuando digo tú, cualquier persona Sí, que nos está sí, escuchando, sí, sí, tiene un sí. cáncer. Y resulta que lleva la enfermedad, lo vas a visitar, y es una persona que está con paz, que está con alegría, que no reniega, que sonríe, que dentro de sus dolores, pues oye, lo ves una persona que sales reconfortado de estar con él, es un gran evangelizador, porque dices, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene este hombre dentro de sí que la muerte no le mata? ¿Qué tiene este hombre dentro de sí que cuando yo me duele un dedo estoy renegando y él está aquí que sabe que está moribundo, que sabe que va a morir y no tiene miedo a la muerte? En el fondo estás viendo ya a un resucitado, estás viendo a Cristo mismo. Y esto tiene un poder evangelizador inmenso. Ha habido muchas personas que se han convertido en funerales. Yo he estado en funerales en los que se ha cantado con guitarras mientras enterraba a un hermano que había muerto, un hermano joven o tal, y que se cantaba el resucitó, que se cantaba, que se exultaba, llorando a la vez. Es decir, esto no quita el duelo, no quita la pena, pero es una pena distinta. Es saber que ha habido uno que ha vencido la muerte y que por tanto la muerte no es la última palabra, ¿no? Y cambia todo, cambia todo. Por eso ya digo, el enfermo es un gran evangelizador. No es lo mismo hablar con palabras que hablar con hechos. Los hechos convencen al agnóstico, convencen al que no cree en nada, ve un hecho y ante los hechos nos impacta. Los hechos nos impactan, las palabras se las lleva el viento y pueden pensar que eres un predicador, que eres un... Pues como yo estoy hablando, vea, qué bonito hablar, ¿no? Sí, sí, pero luego hay que verlo, ¿no? Con hechos. Con lo cual, bueno, La fe pues debe ser probada. La fe debe ser probada. vamos a ir cerrando este episodio sobre el primer encuentro con la escritura, con la palabra hecha vida y palabra de Dios en nuestra vida, el hecho de que la enfermedad es en un momento importantísimo del creyente para abrirse y crecer en fe y evangelizar, como tú nos recordabas. Además, que la enfermedad se levanta como un momento de tentación para que se reyecte, se eche esa enfermedad fuera de nosotros, porque evidentemente nos hace sufrir y hace sufrir a los que tenemos en el entorno nuestro. Y ante todo eso tenemos, bueno, pues el gran misterio de que Dios se revela en el hombre, en el Génesis, ¿no? Dios se revela en el hombre para que comience ese gran camino de salvación, que para la siguiente entrega adelanto que hablaremos de Abraham. Les dejamos con un discurso de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en Zaragoza en 1982, a los enfermos. Es un documento sonoro histórico, pero es un documento sonoro emotivo. Queridos enfermos, en el marco de mi visita al Pilar de Zaragoza para el acto mariano nacional, tiene lugar este encuentro del Papa con los enfermos. Es para mí uno de los más importantes de mi viaje apostólico, porque en vosotros me encuentro de manera especial con Cristo que sufre,
con Cristo que pasó curando a los enfermos, que se identifica de tal modo con vosotros que considera hecho a Él mismo lo que a vosotros se hace. Sois pocos los aquí presentes, pero representáis a todos los enfermos de España, tanto a los que yacen en un instituto sanitario público-privado, como a los que están en sus casas, en la cama, en la silla de ruedas, en su inmóvil asiento, o que caminan bajo el peso de la enfermedad. Quisiera en este momento tener miles de manos que se alargaran a estrechar cada una de las vuestras. Vosotros que vivís bajo la prueba, que os enfrentáis con el problema de la limitación, del dolor y de la soledad interior, frente a Él, no dejéis de dar un sentido a esa situación. En la cruz de Cristo, en la unión redentora con Él, en el aparente fracaso del hombre justo que sufre y que con su sacrificio salva a la humanidad, en el valor de eternidad de ese sufrimiento está la respuesta. Mirad hacia Él, hacia la Iglesia y el mundo, y elevad vuestro dolor, completando con Él hoy el misterio salvador de su cruz. Tiene un gran valor sobrenatural vuestro sufrimiento, y sois además para nosotros una constante lección que nos invita a relativizar tantos valores y formas de vida, para vivir mejor los valores del Evangelio y desarrollar la solidaridad, la bondad, la ayuda, el amor. Por eso no consideréis inútil vuestro estado, que tiene para la Iglesia y para el mundo de hoy un gran sentido humanizante, evangelizador, expiatorio e impetratorio, sobre todo si vosotros mismos adoptáis una actitud abierta, creadora dentro de lo posible y positiva ante la acción de la gracia que actúa en vuestro espíritu. Pero no puedo detenerme solo en vosotros. Al pensar en vuestra condición, pienso espontáneamente en vuestras familias, en los profesionales y trabajadores sanitarios, en las religiosas, religiosos y sacerdotes del mundo de la sanidad, en todos los que en el complejo ámbito de la sociedad actual se dedican a la atención del enfermo. Es una misión de extraordinario valor que hay que vivir como verdadera opción vocacional,
con gran sentido ético de solidaridad y respeto al hombre enfermo, sin olvidar la dimensión trascendente y religiosa del ser humano. Vaya mi palabra de ánimo a cuantos trabajan en este campo que requiere tanta sensibilidad humana y espiritual para estar en sintonía con las exigencias y expectativas del enfermo. Con mi gozo y aplauso a las casi 13.000 religiosas y 2.000 sacerdotes y religiosos que prestan su labor en el campo de asistencia sanitaria, sobre todo en los sectores más desatendidos de enfermos mentales, crónicos, desahuciados, minusválidos y ancianos. Para dar una eficacia mayor a la pastoral entre los enfermos, es necesario que toda la comunidad cristiana se sienta llamada a colaborar en esa tarea. Ahí tienen su puesto los miembros de los organismos eclesiales o religiosos, asociaciones y movimientos seglares católicos. Ahí tienen su lugar las parroquias, llamadas a impulsar grupos específicos de apostolado y de voluntariado de ayuda a los enfermos. Así, la comunidad cristiana hará presente en nuestra sociedad crecientemente secularizada el amor cristiano. A la Virgen Santísima del Pilar encomiendo las intenciones y necesidades de cada enfermo, hombre o mujer, niño o adulto, de España, así como las de cuantos se dedican al cuidado de los enfermos y a la asistencia sanitaria. Sobre todos, invoco la serenidad, la esperanza de las bienaventuranzas, la mejoría en su salud, y todos bendigo de corazón. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad, pues, lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.